parte de la epístola. Digo la segunda parte porque hasta el capítulo 11, desde el 1 al 11, nos ha estado hablando acerca de doctrinas y ha desarrollado en esos capítulos una sola doctrina, un solo tema principal, y es la salvación por la fe y no por las obras. Eso es lo que Pablo ha venido desarrollando en la epístola a los romanos. Un tema hermoso, pero al llegar al capítulo 12, digo que aquí iniciamos la segunda parte, porque ahora, hermanos, lo que él nos trae es que pongamos en práctica esa doctrina que nos ha enseñado. O sea, que llevemos a la práctica de nuestra vida. Porque no solamente vamos a tener la doctrina en una forma teórica, un conocimiento intelectual nada más. No es ese el propósito de la palabra del Señor. Que poseamos grandes conocimientos escriturales, pero que solamente sean teóricos. Él lo que quiere nos enseña su palabra para que esas enseñanzas doctrinales las apliquemos a nuestra vida. Porque solamente trayéndolas a una aplicación práctica es que vamos a tener, hermanos, toda la bendición de Dios sobre nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestra vida y quiere que vivamos conforme a su palabra. De manera que tenemos que llevar a la práctica toda la doctrina que Él nos ha estado enseñando. Y él, hermanos, aquí el apóstol Pablo, pues, ha dedicado cuántos capítulos a desarrollar ese tema doctrinal de la salvación solamente por la fe y no por las obras. Y él ha iniciado, hermanos, desde los primeros capítulos, en una forma muy ordenada, para que la podamos comprender con facilidad. Y así él inició diciendo de que todos estábamos bajo pecado. Toda la humanidad, dice, está bajo pecado. Sean judíos, sean gentiles. Por lo tanto, dice después, el hombre es inexcusable ante el juicio de Dios, porque es culpable. Y estando, hermanos, en esa manera, en el capítulo 3, él dice unas palabras del Salmo, porque él siempre la doctrina la apoya con muchos temas del Antiguo Testamento, para enseñarnos que todo lo que dice está apoyado por las Escrituras y que no es algo que él lo está inventando o se le está ocurriendo en ese momento. Por eso en el Romanos 3 dice, ya anteriormente que ha dicho que todos están bajo pecado, y estando en esa forma es imposible que el hombre se pueda acercar a Dios. Por eso él dice, no hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Y dice, no hay ni siquiera uno. Vea bien, hermano. Que no hay ni siquiera uno que entienda, porque están bajo pecado, que haga lo bueno, porque solamente el Señor dijo que solamente Dios es el único bueno. Y dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. De manera, hermanos, que cuando alguien dice, yo busqué a Dios, esos son aliens, un extraterrestre, a ver de dónde viene. Porque la Escritura dice, no hay ni siquiera uno. Pero después el apóstol va desarrollando el tema de la salvación por la fe. Y dice que al final concluimos, dice, que el hombre es salvo por la fe y no por las obras. Pero va avanzando en la doctrina.
Y después llega a hablarnos el plan de la salvación de Dios, que es a través de la elección, que es lo que estudiamos hace algunos domingos, que es a través de la elección. Y ahora ahí los capítulos 8, 9 y parte del 10, en donde Él sella y dice que el Señor dijo: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Ahí pone en claridad pues cuál es el plan de Dios, que es a través de la elección. Pero luego que nos ha enseñado todo eso, nos ha ubicado en la posición adecuada, ahora, hermanos, teniendo todo ese conocimiento, habiendo recibido esa doctrina, ahora viene y tenemos que llevarla a la práctica. Tenemos que practicar lo que Dios nos ha estado enseñando. Por eso, hermanos, esta lectura que iniciamos inicia con esas dos palabras, que es una preposición. Así que es lo mismo, se traduce la misma palabra, en griego son solamente 3 letras, esa palabra. Pero también se traduce por lo cual, por lo tanto, por consiguiente. Es lo mismo, la misma traducción. Pero aquí en otras Biblias dice de esa manera, pero aquí en la nuestra Reina Valera, así que. Pero ¿cuál es el significado de esas dos palabritas en español? Así que. Se está refiriendo que lo dicho anteriormente ahora tiene una consecuencia lógica, que es lo que sigue. Lo que ha dicho anteriormente, las doctrinas que están anteriormente a ese así que, el mensaje que oímos, la palabra que estudiamos, tiene una inmediata consecuencia lógica. Porque si la creímos, la oímos, la creímos, la recibimos, es lógico que esa palabra va a hacer algo en nuestra vida. Y por lo tanto dice, ahora vamos a vivir lo que os acabo de enseñar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo con esas dos palabritas. Así que, por lo tanto, después de haber dicho eso, por lo tanto, viene esto que les voy a decir, dice el apóstol Pablo. Y viene todo lo que nos va a enseñar en la vida práctica que debemos de llevar. En los versículos acá que leímos, pues una vida práctica para Dios. Más adelante, en el siguiente capítulo, capítulo 13, nos habla, hermanos, cómo debe ser nuestra vida práctica delante de las autoridades o de las leyes del país. Que también tenemos obligaciones, que también tenemos una manera única de comportarnos ante las autoridades, ante las leyes, respetarlas y obedecerlas. Pero entonces todo eso, hermano, involucra que lo que hemos aprendido nosotros podemos y tenemos que llevarlo a la práctica. Luego dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No está ordenando, está rogando. Y está rogando, hermanos, por la situación de que es algo necesario, de que es algo urgente. Él prefiere, les ruego. En otras ocasiones dice, les pido, les ordeno, pero ahora él está rogando para que veamos, hermanos, la necesidad que tenemos nosotros de vivir, de llevar a cabo en nuestra vida lo que acabamos de recibir
acerca de la salvación. Entonces dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mira lo que está pidiendo el Señor, es el cuerpo. Y el cuerpo, hermanos, tiene una gran importancia para Dios. Su cuerpo, mi cuerpo, tiene una gran importancia para Dios. Dios no está interesado solamente en el alma o el espíritu. Claro que sí, está interesado, pero no deja a un lado el cuerpo. Porque aquí es con el cuerpo que vamos a presentar el sacrificio vivo a Dios. Decía que para el Señor el cuerpo es muy importante. El mundo tiene también sus ideas, sus conceptos acerca del cuerpo. Y a veces, hermanos, las ideas y conceptos son contrarios. Hay una parte del mundo que le da al cuerpo una gran importancia. El cuerpo es el todo. No hay nada más. Y una parte de ellos que creen de que el cuerpo es el todo, cuidan en una forma excesiva su cuerpo. Lo cuidan de tal manera que tienen hasta la más escrupulosa manera de atenderlo. Si van a comer, tienen que contar las calorías. Esta comida tantas calorías, más esta otra tantas calorías y la otra tantas. No como todo eso, me voy a comer una puñadita nada más porque muchas calorías. Porque están cuidando su cuerpo, es una obsesión. Y no pueden comer si no van a las matemáticas a ver cuántas calorías hay. El físico-culturismo también, hermano, es otra manera como el ser humano cuida su cuerpo. Quieren tener un cuerpo musculoso, como el mío, un cuerpo musculoso, que la gente los admire, que le digan, que Hércules, que Sansón, bueno, Sansón no, Hércules. El yoga. Quieren estar en paz, tranquilos, ahí en meditación. Cuidarlo para las relaciones sociales, que el cuerpo parezca bien, presentable. Es decir, que esa es una manera como el ser humano cuida su cuerpo. Hasta hay esa industria de la cosmetología, que es una industria billonaria. Se basa precisamente en eso, en que el hombre o la mujer, por supuesto, cuando digo hombre, va a incluir a la humanidad, se afanan en cuidar su cuerpo. Y ahí está la cirugía plástica. Ya a nadie le gusta tener una arruguita porque van a ver cómo le ponen el botox. ¿Cómo le hacen la cirugía? Y son billones de dólares. ¿Por qué? Porque el hombre cuida su cuerpo. El ser humano le dedica tiempo a su cuerpo en una forma excesiva. Pero eso es por un lado. Por el otro lado está aquellos que lo descuidan. También es lo contrario. Hay gente que no le interesa su cuerpo. Dice, este cuerpo de todos modos se va a terminar. Este cuerpo de todos modos se va a acabar. Este cuerpo de todos modos se va a morir. ¿Y para qué lo voy a cuidar? Es algo también, hermanos, que no está de acuerdo a lo que Dios piensa acerca del cuerpo. Y entonces el que no lo cuida, pues no le interesa. Ese no cuida, no pesa las calorías. Le echa de todo, hermano. Puede pecar la glotonería. Va que es descuidar el cuerpo. Es descuidarlo. Puede dedicarse, hermano, a los placeres.
a las drogas, a los vicios. Eso no es cuidar el cuerpo, es descuidarlo. El excesivo trabajo también, hermano, es descuidar el cuerpo. Porque el cuerpo no es una máquina, necesita descanso. Si trabaja y trabaja y trabaja, lo va a agotar, lo va a enfermar, lo va a destruir. Entonces todo tiene su tiempo. Los placeres, pensar que los placeres es todo. Todos nos vamos a morir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y se dedican a los placeres, a trasnochar. Todo eso perjudica el cuerpo. Los placeres, pero hay gente que piensa que eso es el todo de su vida. Hace poco vino un señor, por ahí, aquí cerca, y me dijo, mire, hermano, me voy de crucero, un crucero. Y se alegra y me explica. Eso está bien. Lo que me pareció, hermano, es que no era correcto, más que él conoce las cosas de Dios. Me dijo estas palabras. Hermano, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Así me dijo. Probablemente no alcanzó a comprender todo lo que eso significa. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Eso era el todo. Porque allí en los cruceros lo que se va es una vida de placer. Y no cree que la gente va solo por ir viendo el agua del mar. Para eso mejor se va a la playa y mira las olas y es más bonito. Se va porque se va a placeres, a darle rienda suelta a la vida. Allí hay salones de baile, salones de juego, casinos, bares, de todo eso. Esos son placeres, pero también son descuidos para el cuerpo. Eso es lo que ve el hombre. O lo cuida mucho o lo descuida por completo. Pero también Dios tiene su propia idea, opinión, su propia palabra acerca del cuerpo, que es muy diferente a cómo piensa el mundo. ¿Cómo piensa Dios acerca del cuerpo? En primer lugar, él dice en Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza. No el cuerpo, porque no es el cuerpo el que fue creado a imagen y semejanza. Pero lo que sea la imagen y semejanza, la justicia, la vida moral, lo que sea, eso lo tenemos en nuestro cuerpo. No está afuera del cuerpo. Nos hizo del polvo de la tierra, pero nos hizo a su semejanza, a su imagen. Puso dentro de nosotros la imagen y semejanza suya, dentro de nuestro cuerpo. Entonces, eso, hermano, es un valor para el cuerpo. Que vemos dentro la imagen y semejanza de Dios. De manera que el cuerpo no es para descuidarlo o no es para solamente dedicarlo solamente a la materia del cuerpo, sin pensar que también tenemos un espíritu, sin pensar que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios lo ve de esa manera. Y de tal manera Dios honra al cuerpo que su Hijo Jesucristo, cuando Él lo envió a esta tierra, hizo que tomara un cuerpo semejante al nuestro, de carne y hueso. Es cierto que para el Señor eso fue una humillación, pero también Dios honró el cuerpo humano
porque no lo envió en forma de un ángel o de un querubín, sino que escogió un cuerpo semejante al nuestro. Carne como nuestra carne. Entonces Dios, hermanos, le dio honra al cuerpo. Y es más, dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Siendo así, hermanos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. No tenemos que descuidarlo. Tenemos que cuidarlo en la medida en que sea agradable a Dios. No como el mundo lo cuida, que el cuerpo es el todo. Nosotros vamos a cuidar porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También, hermanos, este cuerpo es tan importante para Dios que Él lo creó para que viviera eternamente. Y que va a vivir eternamente. Dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2, y muchos, dice, de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Están los dos grupos. Pero se van a levantar del polvo de la tierra. Unos dicen para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso significa que no tiene fin también. Entonces veamos, hermanos, eso es lo que Dios nos dice acerca del cuerpo. Lo que está acorde a la mente de Dios. De manera que nosotros, hermanos, nuestro cuerpo lo vamos a canalizar, a conducir, no conforme el mundo piensa. Cuidémoslo, hagamos todo por el cuerpo y solo eso. O no como el otro grupo. Nos vamos a morir y mejor disfrutemos todo lo que podamos con nuestro cuerpo. No es así. Sino que tenemos que vivir lo que Dios nos dice, lo que es el pensamiento de Dios acerca del cuerpo. Y de tal manera, ese es el pensamiento de Dios, que ahora nos dice que este cuerpo lo presentemos en sacrificio vivo. Fíjese que es el cuerpo el que Él está pidiendo, que lo presentemos en sacrificio vivo. Si ustedes se acuerdan, bueno, ya lo saben, acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Se hacían sacrificios de animales, por supuesto. Pero todos los sacrificios terminaban con la muerte del animal. Ya sea un palomino, ya sea un cordero, ya sea una vaca, una cabra, lo que sea, que se ofreciera en sacrificio, terminaba con la muerte del animal. Y con la sangre del animal siendo esparcida, según la clase de sacrificio de que se trataba. Pero Dios no nos está pidiendo a nosotros un sacrificio muerto. Nos está pidiendo un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. O sea que mientras estamos presentando ese sacrificio, Él nos está pidiendo prácticamente nuestras vidas. Cuando dice sacrificio, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, lo que Él nos está pidiendo son nuestra vida.
¿Y por qué nos pide nuestra vida? Porque hemos sido comprados para Él. Él nos compró a precio de sangre. De manera que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, Él quiere que nuestras vidas sean un sacrificio para Él. Santo y agradable. Ahora, ese sacrificio, hermanos, de nuestras vidas, tiene que ser constante y continuo. Constante y continuo. En ese sacrificio vivo que es constante y continuo, el cristiano le presenta su vida completa al servicio del Señor. Su vida completa. No épocas de su vida. No tiempos de su vida y otros tiempos, no. Porque eso es un error de muchos hermanos que le dedican solo una parte, un tiempo. Después ya no, se apartan. Olvidándose de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y que el sacrificio vivo tiene que ser constante y continuo. Todo el tiempo somos hijos de Dios. Todo el tiempo estamos lavados con la sangre del Cordero. Todo el tiempo vamos camino a la patria celestial. Entonces, todo ese tiempo, nuestras vidas le pertenecen al Señor. Entonces, el sacrificio vivo es una entrega de la vida constante y continua. Y es más, en ese sacrificio vivo, tiene que ser en todo lugar en que nos encontremos. A donde vayamos. A donde vayamos. No es solamente acá. No es solamente en las cercanías. En cualquier lugar en que vayamos, acordémonos que el Señor nos pide que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. En sacrificio vivo, a donde vayamos. Por supuesto, hermano, hay lugares en que el cristiano no tiene que ir. Hay lugares donde no vamos a ir, hermanos. Lugares en donde no vamos a presentar a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo. A veces, hermanos, no ustedes, otros hermanos de otras partes, que no conozco. A veces van a lugares, digamos, como un club, en donde hay música, donde hay mariachis, donde hay juegos, donde hay bares, pero dice que van allí porque van a cenar. Van a cenar. No, yo voy a esos clubes, a esos lugares, pero es a cenar que voy con la familia. Pero cuando está el mariachi o la música que ponen debajo de la mesa, ellos están con el pie haciéndole así al son de la música. Al son de la música están ahí, está cantando ahí y ellos están aquí. Y entonces, hermanos, están participando, no están prestándole su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Están siguiendo la corriente del mundo. Hay lugares, hermanos, donde el cristiano ni tiene que entrar. Máquinas de juego, de apostar dinero, casinos. Ahí no se le puede prestar no se le puede dar a nuestro Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No, hermano, si yo voy a esos lugares porque a ver a quién le hablo la palabra de Dios. Mentira. Si va a esos lugares porque le gusta. Porque no está ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo. Entonces el sacrificio vivo, hermano, es en todo lugar donde se encuentre. Porque los ojos de Jehová cubren toda la tierra.
Bendito sea el nombre de Dios. El sacrificio vivo también, hermano, significa que nuestro cuerpo muere a sus propios deseos. Porque hay cosas que el cuerpo, hermano, las desea, más si son mundanas. Y como todavía estamos en la carne es inclinada siempre al mal, al pecado, a seguir la corriente de este mundo. Pero luego, hermanos, tenemos nosotros el Espíritu, somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no puede, hermanos, ir siguiendo los deseos de este mundo. Ya no se puede. Por eso el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios nos amonesta, hermanos, a que no sigamos la corriente de este mundo. Porque nuestro cuerpo debemos de presentarlo a Dios en servicio, en sacrificio vivo. En sacrificio vivo presentamos nuestro cuerpo a Dios. Luego, hermanos, sacrificio vivo significa que nosotros vivimos para Dios. Hay un versículo, creo que, y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces, hermano, eso significa también sacrificio vivo. Que el cuerpo, nuestro cuerpo, vive para Dios y vive sirviendo a Dios. Por eso Pablo dijo lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo para la fe en Cristo Jesús, para la gloria de Cristo. Entonces, Pablo presentaba su cuerpo en sacrificio vivo. Él hasta decía, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que está viviendo en mí. Y lo que estoy viviendo en esta carne lo vivo para la gloria de Él. Eso es sacrificio vivo. Ese es un sacrificio que es agradable y santo a Dios. Eso es lo que entonces, pero ¿qué es lo que presentamos a Dios en sacrificio vivo? Nuestro cuerpo. Es su cuerpo el que lo va a presentar. No vaya a pensar, no, si lo que hagamos con el cuerpo no importa. Es el cuerpo, lo que importa es el espíritu. Hay unos que casi piensan que lo que hagan con el cuerpo no afecta nada porque es la carne. No, pero Dios ha hecho obra en nosotros. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Pertenencia a Dios. Ya este cuerpo le pertenece a Dios. Entonces Él está diciendo que se lo presentemos solo a Él, que no lo compartamos con el diablo, con el mundo, solamente a Él. Amén. Ahora dice que es vuestro culto racional, que es vuestro culto racional. No sé si usted entiende eso que dice que es vuestro culto racional. Tal vez lo entienda si se tradujeran más literalmente las palabras del griego, en lugar
dice culto racional, pero si decimos más literalmente las palabras, dice que es vuestro servicio lógico. Así dice literalmente. Culto es servicio, es lo mismo. Racional, la palabra griega es logique, que de ahí viene lógico. Entonces, ¿qué es vuestro servicio lógico, razonable, natural? Si hemos recibido la doctrina, la palabra, la hemos creído, entonces lo lógico es que vivamos conforme a esa palabra. Eso es lo lógico. Lo razonable, como dice allí. Y eso de culto no se está refiriendo a un culto, sino servicio. Entonces, habiendo sido, hermanos, todo eso, templo del Espíritu Santo, creados a la imagen y semejanza de Dios, lo lógico es que le prestemos un servicio al Señor. Eso quiere decir culto racional, servicio lógico, servicio razonable. Hay otras versiones que dicen razonable y no dicen culto, dicen servicio. Lo que no he leído es que digan lógico, pero es lógico lo que quiere decir la palabra. Entonces, eso es lo natural para nuestra vida, hermanos. De que nosotros le sirvamos a Dios y no al mundo. Porque estamos en el mundo, pero hemos salido de ahí. Hemos salido de ese esquema mundano y ahora somos apartados, o sea, santos para Dios. Por lo que es natural y razonable y lógico que nuestro servicio sea para Dios. Amén, hermano, y no para el mundo. Gloria a Dios. Luego, hermano, el siguiente verso. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Otras versiones dicen, no os conforméis a este mundo, que es lo mismo. Las dos palabras se pueden traducir siglo o mundo y significan lo mismo. Eso quiere decir, no os conforméis. La traducción más fácil de entender es, no os amoldéis a este mundo. Quiere decir, no sigamos el molde o el esquema que este mundo sigue. Al no seguir el molde ni el esquema de este mundo, entonces es lo mismo, no nos conformemos a este mundo. No sigamos el esquema o el molde de este mundo. Cierto, hermano, de que en el mundo hay cosas buenas. Hay cosas buenas en el mundo. Que allí sí deberíamos de amoldarnos. Por ejemplo, el estudio de una ciencia. El estudio de una ciencia médica, de medicina, de enfermería. Eso es cosa buena. Las artes, no las artes como las está viendo hoy el mundo, con esos movimientos locos que hay, que son anticristianos. Todos esos movimientos que le llaman artes, que le llaman movimientos woke, son anticristianos. Están contra las creencias cristianas, absolutamente. No contra otras religiones. Todo lo que hacen es contra el cristianismo. Todo. Ese es el ataque del diablo. A esa clase es que no tenemos que amoldarnos a esas cosas del mundo. Pero como les digo, hay cosas buenas que se puede, si
cristiano tiene que seguir la educación, las artes. Son cosas buenas. Pero está hablando de las cosas que son anticristianas, de las cosas que van contra la palabra. No debemos de amoldarnos a eso, porque nuestro cuerpo lo presentamos en sacrificio vivo a nuestro Dios. Entonces, no nos amoldemos al mundo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Ya tiempo hablé sobre un tema acerca, no sé si recuerdan que algunas de las palabras que empleé, metamorfosis. ¿Se acuerdan? Estábamos no sé a dónde. Pero metamorfosis es eso, transformación. Les decía, les ponía ese ejemplo, lo que es el mero ejemplo de una metamorfosis, el de las mariposas, les decía. Ya hoy ya la van recordando. Que primero es un gusano que cualquier persona les tiene miedo a un gusano. Pero luego ese gusano busca un lugar, una hoja, un árbol, y allí se prende y va echando cierto líquido de su cuerpo y se va enrollando él mismo, haciéndose un capullo, hasta que queda encerrado en el capullo. Llegado el tiempo, el capullo se rompe y ya no sale un gusano feo, sale una mariposa de colores, bonita, que eso sí a todo el mundo le gusta una mariposa. Y era el mismo animal. Pero antes de su transformación, vea cómo era. Al ser transformado es algo diferente, que no se parece. Así nos está diciendo la palabra. Que nos transformemos de esa manera. ¿Verdad? Pues la palabra que se usa ahí, transformados, es metamorfosis, transformación. Con la renovación. Renovar es hacerse nuevo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar en constante renovación de nuestro entendimiento. La palabra que usa ahí es mente. Otras versiones dicen de vuestra mente. Es la misma palabra entendimiento que mente. Las dos son correctas. Las dos son muy correctas. Significan lo mismo. Por ejemplo, cuando se dice nosotros tenemos la mente de Cristo, es la misma palabra mente que entendimiento. Es la misma palabra. Son 4 letras. Entonces, hermanos, renovándonos. Es decir, hermanos, que en nuestra vida tiene que haber una renovación constante. Renovar, haciéndonos nuevos. Mire que nosotros no nos estamos haciendo viejos cada día. No nos hacemos viejos cada día. Según la palabra, cada día tenemos que hacernos nuevos. Renovándonos cada día. Por eso cuando nos levantamos en la mañana le decimos, Señor, gracias te doy por este nuevo día. Está atemporalado y lloviendo. Señor, gracias por este día tan hermoso. ¿Ya? Por este nuevo día que me das. Nuevas fortalezas, nuevas misericordias. Porque nos estamos renovando. Así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, así cada mañana nosotros somos nuevos. No nos vamos a levantar ahí con achaques. Ay, que me duele la espalda, tanto dormir, tanto estar acostado. No. Gozosos, hermanos, de que Dios nos ha dado un nuevo día. Porque empezamos con los achaques, hermanos. Imagínense cómo vamos a pasar todo el día. Si ya del primer momento ya estamos achacosos. Pero el Señor nos dice, renueven la mente, su entendimiento. Hay que renovarla constantemente.
Pero recuerde cómo el mundo tiene su mente, cómo el mundo tiene su entendimiento. Dios no quiere que lo tengamos como el mundo. Porque dice la Escritura, como ellos, es decir, como el mundo. No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, esa es una mente reprobada, pero nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Ve la diferencia? Mientras el mundo tiene una mente reprobada, Dios quiere y nos pide que nosotros, nuestra mente, nuestro entendimiento sea renovado. Renovado. Bendito sea el nombre de Dios. Todo eso, hermano, es parte de ese servicio que le prestamos a Dios, o ese sacrificio vivo que le estamos presentando a Dios. Eso es parte. Luego terminamos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, hermano, que poniendo en práctica las enseñanzas que se han recibido o que están antes de esta lectura que trajimos, la doctrina, poniéndola en práctica, nosotros vamos a comprobar en nuestra vida que esa es la voluntad de Dios y que eso que hacemos es agradable a Dios y que eso que hacemos es lo perfecto que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando llevamos a la práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermano, eso en resumen es lo que nos dicen estos dos versículos. Hemos aprendido. ¿A cuántos años tenemos ya, hermano, de estar aprendiendo? No sé cuántos años tiene usted. Pero yo hoy estaba haciendo cuentas de mi vida y dije, bueno, la vida que viví en el mundo fue menos que la vida que hoy estoy viviendo en Cristo. O sea que ya viví más en Cristo que lo que viví en el mundo. Ya viví más, mucho más. No, bueno, no tanto. Pero sí más, hermano, que lo que viví en el mundo. He vivido más una vida nueva que una vida vieja. He vivido más una vida nueva. Y así muchos de nosotros. Entonces quiero decir que en el transcurso de todo esto, de tanto oír mensaje tras mensaje, de estudiar las Escrituras, hemos aprendido. Pero aprendido, hermano, no solamente, como decía, para tenerlos de teoría, sino para llevarlos a la práctica. Porque solamente así vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Solamente así. Viviendo, practicando, sacrificando nuestra vida para el Señor. A eso Dios nos ha llamado, hermano. Y Dios quiere que vivamos esa vida. Porque es lo único agradable a nuestro Dios. Y es lo que conviene también a nuestra vida. Por eso dice, es vuestro culto racional, es vuestro servicio lógico, natural, agradable a Dios. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios quiere, hermanos, que todo lo que nosotros leamos en la Escritura lo meditemos detenidamente. Meditémoslo detenidamente, hermano. Y que las palabras que están acá no solamente es tinta sobre este papel. No es solamente eso. Sino que cada una de ellas quiere Dios que lo llevemos a la práctica.
porque solamente así nuestra vida se va a ir desarrollando de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y no olvide esto, hermano. Dios le está pidiendo que presente su cuerpo en sacrificio vivo y que su cuerpo tiene gran valor para Dios. De tal manera, hermanos, que no nos va a dejar en el polvo para siempre. Daniel dice, los que duermen. O sea, es un tiempo. Es un tiempo. Los que duermen en el polvo. Llegará el momento en que oirán la voz de Dios. Y como ya dice en el Nuevo Testamento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermano.